Bueno, en este video vamos a trabajar con las leyes de los límites. Primero que nada vamos a ver eh, bastante intuitivamente lo que sería el límite de k, de una constante k, cuando x tiende a c. Cuando x se acerca a c y la función es una función constante, esa función siempre, si es una función constante, siempre el valor es k. Siempre, no importa a qué se acerque el valor de c, la función siempre es k. Así que esto no puede ser otra cosa que k. Y el límite cuando esto es una función identidad, esto es lo que se llama la función identidad, pues el límite cuando x se acerca a c, como y es igual a x, pues entonces quiere decir que cuando x se acerca a c, la función se va a acercar así. El valor de y va a ser lo mismo que el valor de x. Como x se acerca a c, pues x va a ser c. Entonces, si lo vemos gráficamente, la función constante es una función, vamos a decir que por aquí está acá, en una línea horizontal, vamos a decir que aquí está c, no importa por la izquierda o por la derecha, ¿verdad? Cuando se acerca, la x se acerca a c, la función siempre es k, así que siempre va a tener el valor de k. Y en el caso de la función identidad, la función y igual a x, una función así, que corta por la mitad los cuadrantes 1 y 3, y cuando x se acerca a c, digamos que esto es c, pues y también es c. Así que siempre que se acerca a c, la y se acerca a c también. Dos ejemplos. Cuando el límite de 5 cuando x se acerca a 3, eso va a ser 5. Siempre va a ser 5, no importa que se acerque la x. Y el límite de x cuando x se acerca a 4 va a ser 4. Va a ser a lo que se acerque aquí. Bueno, vamos a ver entonces ahora las leyes y luego vamos a combinar los dos elementos. Las leyes, bastante sencillo, ¿verdad? Si tenemos que L, M, C y K son números reales y tenemos que el límite de una función f de x cuando x se acerca a c es L y el límite de una función g de x cuando x se acerca a c es m, entonces tenemos la regla de la suma, que es que el límite de una suma de funciones cuando x se acerca a c va a ser la suma de los límites, o sea, el límite cuando x se acerca a c de f de x, que ya vemos que es L, más el límite cuando x se acerca a c de g de x, que ya dijimos que era m. Así que decimos que el límite de la suma de dos funciones es la suma de los límites. Prácticamente como descomponerla, ¿verdad? Lo mismo pasa con la resta. El límite de la diferencia de dos funciones es la diferencia de los límites. Y la regla del producto, que dice que el límite de un producto de dos funciones es el producto de los límites. El límite cuando x se acerca a c de f de x por el límite cuando x tiende a c de g de x, que ya habíamos dicho que eran L y M. Ok, entonces tenemos la regla del múltiplo constante. Tenemos que el límite cuando x se acerca a c, a una constante, c, de k por f de x, de una constante por una función, eso da lo mismo que la constante multiplicada por el límite cuando x tiende a c de f de x, que ya habíamos dicho que era L. O sea que el límite de una constante multiplicada por una función es la constante por el límite de la función. La regla del cociente, tenemos que el límite cuando x tiende a c de una división entre dos funciones, de un cociente, es igual al límite, a la división de los límites, es decir, el límite cuando x tiende a c de f de x dividido entre el límite cuando x tiende a c de g de x, que son L y M respectivamente. Si, esto siempre y cuando m no sea 0, entonces no estaría definido. Y dicho en palabras, pues el límite del cociente de dos funciones es el cociente del sublímite, siempre y cuando el límite del denominador sea distinto de 0. La regla de la potencia, tenemos que si R y S son enteros,
sin factores en común y ese distinto de 0, entonces el límite, cuando x tiende a c, de una función elevado a la potencia r entre s, es el límite de la función, que ya habíamos dicho que era L, elevado a la potencia r entre s. Y claro, esto siempre y cuando eso sea un número real. Y aquí está entonces en palabras lo que significa eso. Vamos a ver entonces, poniendo junto lo que hayamos visto primero, del límite de una constante y del límite de una función identidad, con estas leyes de los límites. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver, queremos saber cuál es el límite cuando x tiende a 2 de 5x menos 3, pues decimos, bueno, esto es una diferencia de funciones, por lo tanto aquí yo tengo el límite cuando x tiende a 2 de 5x menos el límite cuando x tiende a 2 de 3, ¿verdad? Usando la regla de la diferencia. El límite de una recta es la recta de los límites. Aquí tengo un múltiplo constante, así es que había una regla que me decía pues que esto es 5 multiplicado por el límite cuando x tiende a 2 de x. Y entonces, aquí no hago nada. Aquí tengo el límite de una función identidad, por lo tanto este es 5 por, y habíamos visto que la función identidad tiende a lo mismo que tiende la x, que sería 2. Y esto es el límite de una constante, que ya hemos visto que era la misma constante, 3. Por lo tanto, si se fijan, es lo mismo que si hubiésemos sustituido el valor de 2, aquí, 5 por 2, menos 3, que es 10 menos 3, 7. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso yo voy a decir que voy a buscar el límite cuando aquí tiende a c, ¿verdad? A cualquier número constante c. Pues por lo mismo tengo una suma y una resta, así es que esto es el límite cuando x tiende a c de 2x cuadrado más el límite cuando x tiende a c de 5x menos el límite cuando x tiende a c de 3. Esto es un múltiplo constante, así que puede salir afuera y tengo 2 por el límite cuando x tiende a c de x cuadrado más, aquí también sale el factor constante, límite cuando x tiende a c de x, y aquí tengo el límite cuando x tiende a c de 3. Aquí cuando tenemos una de las leyes que dice que el límite cuando x tiende a c de una función a una potencia es el límite de la función elevado a la potencia, así que tenemos 2 por el límite cuando x tiende a c de x al cuadrado más 5 por el límite de x cuando x tiende a c menos el límite cuando x tiende a c de 3. Esta es la función identidad, por lo tanto el límite cuando x tiende a c de x es c. Aquí tengo 2 por c al cuadrado más 5 también la función identidad, por lo tanto es c, y aquí la función constante que sería 3. Por lo tanto se puede apreciar bien claramente cómo es lo mismo que si yo hubiese sustituido la x por una c y tengo 2c cuadrado más 5c menos 3. Esto entonces es bien útil porque entonces las leyes de los límites nos indican que siempre que se pueda, por lo menos, vamos a ver unos casos en que no se puede y tenemos que utilizar otras técnicas, sustituimos, cuando estamos buscando un límite, sustituimos en la función por ese valor. Por ejemplo, en este caso no podemos sustituir, porque si sustituimos tenemos 1 al cuadrado que es 1 menos 1 y acá en el denominador 1 menos 1 y tengo 0 entre 0. Eso no significa que este límite no exista. Eso lo que significa es que no lo podemos hacer de esa manera. De hecho, en este caso hay varias cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos utilizar un método numérico, y con el método numérico lo que hacemos es
o el método numérico, lo que hacemos es que vamos tomando valores que se acercan a 1, ¿verdad? Se acercan a 1. Por ejemplo, podemos tomar el número .5, .9, .99, .999. Esto es para valores menores que 1, pero también podemos tomar para valores mayores que 1, 1.5, 1.1, 1.01, 1.001. Yo lo voy a hacer aquí, ustedes lo pueden hacer con Excel, con una calculadora, a mano, como quieran. Lo voy a hacer un poquito rapidito. La función, simplemente voy a escribir la función refiriéndome a esta función. Los valores ustedes lo pueden verificar, ¿verdad? Pueden dar pausa y verificarlo ustedes. Los valores son estos, 1.999, y evidentemente cuando la x se acerca a 1, si es menor que 1, pero acercándose a 1, este número se va acercando a 2. Y si el número es un poquito mayor que 1, pero acercándose a 1, o sea, decreciendo y acercándose a 1, los valores que nos da la calculadora, en este caso yo lo hice con Excel, nos da esto que evidentemente también se va acercando a 2. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el límite de esto es 2, aunque la x nunca pueda asumir el valor de 1 porque no está definida en 1. Pero a mí no me interesa. Aquí no dice cuánto es el valor, cuánto es f de 1, sino a qué se acerca esta función cuando el valor de la x se acerca a 1. Y lo hemos comprobado aquí numéricamente. Hay otra forma, ¿verdad? Y de esto lo vamos a ver más en otros videos más adelante. Hay otras formas de... lo voy a hacer aquí rápidamente. Si nosotros descomponemos esto, lo factorizamos como x menos 1 por x más 1, que es una diferencia de cuadrados, podemos ver que podemos, siempre y cuando x no sea 1, si x no es 1, y no hay problema con decir eso porque no queremos que x sea 1, sabemos que cuando x es 1 esto no está definido, pero acercarse muy cerca a 1 no lo hace 1, así es que si x no es 1, estos dos valores son idénticos y no son 0, y por lo tanto yo lo puedo dividir y me da 1, así que lo que decimos, ¿verdad?, que se cancelan, y por lo tanto esto sería, siempre y cuando, exceptuando para x igual a 1, esa función viene siendo la misma que esta función, excepto para 1, que no quiero, yo sé que no está definida para 1, pero para el resto de los valores está definida y es, entonces ahora sí puedo usar el método de sustitución, sería 1 más 1, 2. Así es que cuando se topen con, en términos generales, cuando vayan a calcular un límite, lo primero que usted va a intentar, y siempre que sea una función polinómica, en este caso no lo es, siempre que sea una función polinómica por las leyes que acabamos de ver, pues ustedes van a poder sustituir y encontrar el valor. En algunas funciones no polinómicas también lo van a poder hacer. Y por ejemplo, en funciones racionales, pues siempre y cuando no tengan este problema, o funciones con radicales, ¿verdad? Pues es posible que lo puedan hacer. Pero si les tienen este problema, entonces quiere decir que tienen que hacerlo de otra manera. Y ya vimos aquí dos maneras, numéricamente o algebraicamente. Bueno, espero que esto pues les haya servido con las leyes de los límites. Recuerden que este es mi canal de YouTube, que se pueden suscribir y pueden hacer comentarios, y aquí tienen también mi dirección de correo electrónico.